Buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta predicación con el tema Guerra en los cielos, ¿sí? Eh, pero primeramente, antes de eso, les quiero comentar que estamos haciendo la buena obra que el Padre nos mandó hacer, porque no estamos aquí, sino porque, pues yo creo que estamos recibiendo un mandato. Le he rogado yo a Dios que me deje predicar para que nuestros hermanos, nuestra iglesia, despierten, porque sinceramente ya son los últimos tiempos y debemos de apresurarnos para ganar la gracia del Dios Todopoderoso. Principalmente lo que yo hago es eso, que tú despiertes y entiendas lo que es la verdadera palabra, porque hay mucho falso predicador que predica falso evangelio con la única intención de encaminarte hacia un camino de muerte. Pero no obstante eso, a pesar de eso, fíjense nada más, le pagas por ese favor inmundo, porque son los engañadores, los burladores del mundo, como lo dice el libro de Pedro, segunda de Pedro, ¿sí? Y aún así, que no enseñan la verdadera palabra, pues son los que reciben abundancia de los bienes terrenales con la falsa doctrina. En mi caso, yo no busco esa situación, yo busco que tú despiertes, que salgas un poquito del letargo donde te encuentres y seas alumbrado con la verdadera palabra. Y para eso, quiero leerles lo que está escrito en Mateo 9, capítulo 35, que dice: Jesús recorría a todos los pueblos, aldeas, enseñando en las sinagogas, ¿sí?, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Versículo 7, la cosecha es abundante, lo dijo, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Versículo 38, pídanle, dice, pídanle por tanto al Señor, a nuestro Dios, de la cosecha, que envíe obreros a su campo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque son pocos los predicadores que predican la verdadera palabra del Dios Todopoderoso, con sustento, fundamento bíblico, no por ocurrencia mundana. Por eso te digo que busques la verdadera palabra. ¿Y cómo te vas a saber tú eso? Porque debes de tener conocimiento de ella para que no seas engañado. Nos advirtió también Pablo de esa situación. Luego entonces, iglesia, vamos a iniciar lo que es la guerra en los cielos, que es la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque los ángeles son espíritus y bien, obviamente, en otro cielo, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, fíjense, con el libro de Daniel 12:1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué tiempo? En el tiempo de la tribulación. El gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo. ¿Qué pueblo? Israel, por supuesto. ¿Quién es el que está cuidando al pueblo de Israel por instrucción del Dios Todopoderoso?
Dice, y serán tiempos de angustia, los tiempos de la gran tribulación, cual nunca fue desde que desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así lo comenta. Sí. De acuerdo a lo que comentan en este capítulo, versículo 1, que dice que en aquel tiempo de angustias no será otra cosa que la angustia de Jacob, que en la gran tribulación Miguel, quien protege al pueblo de Dios, se levantará para presentar batalla a los ángeles malignos, ¿sí?, quienes serán arrojados a la tierra, como lo veremos más adelante con base biblia en Apocalipsis, que este versículo es complemento de lo que va a pasar en Apocalipsis para entender lo que realmente va a pasar. Es preciso comprender que la batalla que sostienen los huestes de maldad no son batallas contra Dios, sino contra nosotros, contra su pueblo, contra su iglesia, ¿sí?, con su creación terrenal. Pero Dios nos dio las herramientas para que podamos vencerle, que es la sabiduría de su palabra, recibida por los apóstoles, inspirados por la inspiración divina, ¿sí?, del Espíritu Santo, la cual la dio a conocer a su pueblo, a su iglesia, e incluso mandó a su Hijo para que nos enseñase el verdadero camino, el camino de redención, y no ayudó dándonos el pacto de su gracia por medio de su sacrificio, sino que fue Él por amor que lo hizo sinceramente, ¿sí? Cuando hablamos de que no ayudó, realmente estamos diciendo que no ayudó al mal, sino a nosotros, su iglesia, para que no nos confundamos, ¿sí? Y a través de su pacto y su gracia nos dio la redención de nuestros pecados. Por su naturaleza somos pecadores, pero como dice en las Sagradas Escrituras, abogado tenemos, ¿sí? Además de comprarnos, fuimos comprados a precio de sangre, como lo comenta la verdadera palabra de Dios eterno. Luego entonces tenemos que estar alertas, como dice en el libro de Jeremías, ¿sí?, alertas para que no seamos sorprendidos con su venida, sino que seamos alzados los que tenemos vestiduras blancas. Y doy a Dios el pedir que en esos tiempos estemos sin mancha. De igual manera, cuando en los tiempos del inicio, ¿sí?, Dios escogió a Abraham, al patriarca Abraham, quien fue de grado a Dios, y a través del agrado de Dios, Dios lo hizo su amigo y lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, como lo dice Génesis 11:31, ¿sí?, que salió con su padre Taré, Abraham y Lot, y la esposa de Lot, que fue Sarai, y se asentaron en Harán. Ahí se sentaron para ir posteriormente a la tierra de Canaán. Pero cuando ya salió, como lo dice en Génesis 12:2,
que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. También le dio la promesa de que los que lo bendijeren serían benditos, y a los que le maldijeren maldiciré y serán benditas, dice, en ti todas las familias de la tierra. Luego entonces, ahí inicia en la promesa la lucha de guerra espiritual. Como somos seres terrenales, que como Satanás y sus huestes de maldad no nos atacan de manera directa física, sino, como ya lo comenté en otras predicaciones, que la guerra que sostenemos nosotros los hombres es aquí, resistiendo el mal consejo de los malignos, resistiendo el mal consejo de los oscuros, no para provecho, sino para perdición. Luego entonces, si nos gusta, escuchando el mal consejo, pecamos, volvemos a pecar y volvemos a pecar con lo mismo que hacemos, eso se convierte ya no en pecado, sino en iniquidad. Luego entonces, eso es camino de perdición. Si no buscamos y no nos hacemos gratos a la obra del Dios Todopoderoso, por fe y por amor al Eterno. En el capítulo 10:10 del libro de Juan, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, ¿sí? Mas dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Además de que no engaña, además de que si estamos aquí en esta tierra es porque Él nos creó, es porque Él nos envió, es porque estamos siendo probados, ¿sí? Para que con el Dios Todopoderoso seamos como oro refinado, alcanzando la gracia de Dios. Luego entonces, toda la historia del pueblo de Israel ha sido en constante lucha contra las acechanzas del diablo, como lo comenta el libro. En Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquellos que no tienen la armadura de Dios difícilmente pueden resistir, porque una persona solo, sin guía de lo que es nuestro Padre, sinceramente no resistimos. Luego entonces tenemos que agarrar de la mano al Dios Todopoderoso y que pedirle fortaleza, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por supuesto, ¿sí? Que no son la lucha como lo comenta en Efesios 6:12. Luego entonces, ¿qué hizo Miguel? Al levantarse como lo hizo con Daniel, como lo dio a conocer Daniel en el libro de Daniel capítulo 12:1, que está en el libro de Apocalipsis. De igual manera ahorita lo voy a dar a conocer. Dice Apocalipsis 12:7. Y hubo una gran guerra, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. De esto nos advirtió Daniel en el capítulo 12, versículo 1, y que está ligado con lo que está o con lo que va a pasar en la gran tribulación, como lo está argumentando el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice el capítulo 12:8, pero no prevalecieron ni fue hallado más lugar en el cielo
¿Por qué no prevalecieron? Porque fueron derrotados por Miguel, ¿sí? Como lo comenta aquí en el versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice en el versículo 10, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido a la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador, nuestro hermano, ha sido arrojado, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién era el que nos acusaba día y noche? Satanás, como también lo dice en el libro de Job, que llegaba a la presencia del Dios Todopoderoso y decía, fulanito se portó mal, sutanito se portó mal. Y cuando pidió que le dejaran poner a prueba a Job, porque Job era próspero en aquellos tiempos y tenía una buena familia, riqueza y abundancia, pero era justo Job. Y Dios le dio permiso, dándole la legalidad para que fuera probado Job. Y Job fue probado. Y fue aprobado. Porque no cayó en las garras del devorador, del desolador, del que viene a engañar. ¿Sí? Luego entonces, continuamos en Apocalipsis 12:11, que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron más sus vidas, ni aún sufriendo la muerte. ¿Quiénes fueron ellos? Los que tenían vestiduras manchadas. Sí. Apocalipsis 12:12, por lo cual alegrado cielo y los que moran en ellas. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, pues sabe que tiene poco tiempo. ¿Y por qué descendió a la tierra? Porque Miguel y sus ángeles lo arrojaron y se fueron para allá. ¿Por qué? Porque los huestes de maldad están en el segundo cielo. De ahí fueron arrojados. Y cuando fueron arrojados y vencidos, bajan con gran ira. ¿Sí? Luego entonces, sí hay guerra en el cielo. Pero ya está cerca cuando se tiene que dar. Porque ahorita todavía no. Tiene que iniciar la gran tribulación. Y prácticamente, después de algunos meses, hablando a la mitad de la semana 70, se dará esta guerra venciendo y bajando Satanás a la tierra. Y eso, ¿saben lo que va a pasar? Que será poseído el anticristo. ¿Sí? Y ese es un tema fascinante, y yo creo que lo vamos a tocar en la siguiente prédica, porque también la iglesia tiene que conocer qué es lo que está pasando. Ya sabemos quién es. Y también es base bíblica, por supuesto, porque no es de mí. Luego entonces, dice aquí en Apocalipsis 12:13, que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y en sí, ¿quién es el que persigue a la mujer y a su hijo? En este versículo bíblico. Les voy a comentar que son los 144,000, que es el hijo varón.
Y la mujer es prácticamente Israel quien da luz a su hijo, que son los 144,000. Pero ¿quién los persigue? Dice que es el dragón, pero es el que ya está de forma terrenal, el que ya tiene cuerpo, el que ya ha sido poseído, que es realmente el que los persigue es Macrón, el anticristo. Es el que realmente los persigue, porque más adelante, que no traigo la prédica porque nos salimos entonces del tema, pero ya les informo que más adelante dice que Satanás le dio su poder a la bestia, y la bestia ¿cómo decirles? Prácticamente ya la bestia la tenían como muerta, había fenecido, pero una vez que Satanás toma posesión de ese cuerpo, él revive, y es entonces cuando dice que es Dios y se hace pasar por Dios. Luego ahí la Biblia le dice que es la abominación desoladora, porque una vez que se hace pasar por Dios se quiere sentar en el templo como Dios, pidiendo su adoración. Y él es el que persigue a los 144,000, quienes se refugian en Edom, y ahí Dios los resguarda. ¿Sí? Y es fascinante la historia, sinceramente, pero bueno, vamos a continuar aquí porque tenemos que sacar el tema en donde nuestros hermanos entiendan. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo lo saco a la luz porque los 144,000 quienes se refugiaron en la ciudad de piedra, que no es otra cosa que Edom, son los que no se contaminaron con mujer, los que fueron sellados por el Espíritu Santo. Luego entonces, ellos habitan bajo el abrigo del Altísimo. Luego, pues son protegidos. ¿Sí? Y dice Salmo 91:2: diré yo de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3: porque Él te librará de la trampa del cazador, de la peste destructora. Capítulo 4: con plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Capítulo 10: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. 11: pues mandará a sus ángeles por ti para que te guarden en todos tus caminos. No es otro que la protección de los justos. Sí. Pero los que verdaderamente pues son justos en sí, no los que se disfrazan de justicia, porque esos no son. Pero pues en la gran ira, que es la gran tribulación, como lo dice el libro de Zacarías, lo siguiente: Zacarías 11:7 dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, uno le puse por nombre gracia y el otro le puse ataduras, y apacenté las ovejas. Fíjense que estos 2 callados, como lo habla más adelante en Zacarías 10, que dice: tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi convenio que había concertado con todos los pueblos.
El callado gracia de que habla el Dios Todopoderoso en este versículo, habla de la gracia del Dios Altísimo. Les vuelvo a recordar que la iglesia que alcance gracia son los que van a ser arrebatados. Pero cuando aquí dice que quiebra la gracia, su callado gracia, está hablando de que termina la gracia ahí. Posteriormente inicia la gran tribulación. Porque Dios tiene dos convenios hoy en día. Lo que es la gracia con la iglesia y lo que es el convenio con Israel. ¿Sí? Y Dios le dice que el convenio con Israel, a él le llama atadura. Como dice Zacarías 11:14, dice, quebré luego mi otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Es entonces cuando inicia la gran tribulación, porque primero rompe la gracia, el callado gracia, y después las ataduras, para que inicie ahora sí lo que va a ser la gran tribulación. Y cosas terribles pasarán, rompiendo lo que es el primer sello, y ya saben lo que pasa. Sale un caballo blanco y el que lo viene montando con el arco en la mano. Y se le dio poder para retar a los santos y vencerlos. Es el anticristo ese. Y me dijo, toma de nuevo los aperos de un pastor insensato, que es el Zacarías 11:15, dice. Y me dijo, toma de nuevo los aperos de un pastor insensato. ¿Quién es el pastor insensato? El anticristo, señores. Aquí viene, fíjense nada más, de manera descendente. Primero rompe su callado gracia. Y termina la gracia de Dios en el mundo. Después rompe su callado llamado ataduras. Y termina lo que es la protección con el pueblo de Israel. Y posteriormente después se toman los aperos de un pastor insensato, que es el anticristo, la primera bestia. ¿Sí? 16. Porque he aquí yo levanto un pastor en la tierra que no visitará a las que van a ser destruidas. Por supuesto que no las visita, no le interesa. Ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, porque es el actor intelectual de lo que pasa. Ni sustentará a la sana, sino que comerá la carne de la engordada y romperá sus pezuñas. Eso es lo que va a hacer el anticristo en la gran tribulación. Dice, y el anticristo o primera bestia de la gran tribulación, llamado también el pastor inútil, hijo de perdición, el devorador o el inicuo. Esos son los nombres con que se conoce al anticristo, dados a la iglesia y dados al pueblo de Israel. Dice en Apocalipsis 21, y vi un ángel descender de los cielos, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Cuando dice que prendió al dragón, acuérdense que en la cultura china, la culebra se convierte en serpiente y posteriormente en un dragón. Bueno, pues como ya han transcurrido desde Adán
prácticamente el fin de la gracia, que es cuando inicia la gran tribulación, que pasan ya 6.000 años, pues obviamente que la serpiente ya no es serpiente, ya es un dragón. ¿Sí? Entonces, también Dios Todopoderoso toma en cuenta lo que son los tiempos. Bueno. Entonces dice, y lo arrojó al abismo y le encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuándo va a ser desatado? Cuando se cumplan los 1000 años. ¿Sí? Como dice Apocalipsis 27, dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Pero ¿para qué va a ser desatado Satanás de su prisión? ¿Cuál es la intención de todo Dios Todopoderoso? De que los que estén viviendo en esos tiempos, en el séptimo milenio, porque no es la edad perfecta, ¿sí?, serán probados por última vez. Y serán, como dice la misma palabra, como oro refinado. Como lo dice en Apocalipsis 28. Y se darán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de presentarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Eso quiere decir que los que van a ser engañados no son poquitos. Es un gran número. Aún le harán caso a ese ser. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y los devoró. Ni siquiera Dios les permitió que tocaran la ciudad. Porque, pues ya para qué van a ser personas vivas si ya vieron su verdadera intención de su corazón. Aunque por supuesto Dios ya lo sabía. Pero era para que no hubiera pretexto. Ponte en el lugar donde serás castigado. Y así lo hicieron. Apocalipsis 20:10, perdón. Y el diablo dice que los engañaba. Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, quienes también fueron lanzados. Y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Fíjense que cuando esto pase, como lo dice Apocalipsis 20:10, ¿sí?, hay un advertencia de qué es lo que pasó cuando Satanás es bajado al abismo y prácticamente lo que es el infierno. ¿Cómo reciben a Satanás? Está escrito, me gustaría que lo leyeras también, lo checara. Está escrito en Isaías 14:9. Y dice 14:9 al versículo 22. Y lo vamos a leer y explicar para que vayan entendiendo, pues, que Dios no juega, sino que actúa. Tardo para la ira, pero al final de cuentas tiene que actuar. Dice Isaías 14:9. El ahora Seúl abajo se estremece ante tu llegada. ¿Qué llegada? La llegada del caído, el ángel caído, Satanás, Luzbel. Despierta, dice, a los espíritus de los muertos para que reciban a todos los príncipes de la tierra. Ha hecho levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Isaías 14:10. Todos ellos darán voces y dirán, también tú te debilitaste con nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros.
Esto nos deja entrever de que cuando llega Satanás, llega pues al abismo, pero sin ningún poder. Todo le fue quitado. ¿Sí? Entonces le dicen las personas que también fueron arrojadas porque no tuvieron el sello del Espíritu Santo, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros. Como dice la palabra para aquellos que no alcanzaron gracia, pobre, ciego y desnudo. Y dice el versículo 12, perdón, el versículo 11, porque no lo hemos leído, dice, descendió al Seúl tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos son tu lecho y gusanos te cubren. Es inmundicia, pues. Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo? Dice, oh Lucifer, hijo de la mañana, derribado fuiste a la tierra y tú debilitaste a las naciones. Tú que debilitabas a las naciones, perdón. Imagínense nada más. El que decía que iba a subir al cielo y que se iba a sentar a los lados del norte y que iba a ser semejante al Dios Todopoderoso. Cayó su soberbia, su arrogancia, su orgullo, su terquedad, su necedad. Lo acompañaron con él. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, ya viene lo que les dije, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y me sentaré sobre el monte, la congregación a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Era su proyecto. Sin permiso de Dios. Únicamente decisiones de soberbia de él. 15. Pero tú has sido derribado hasta el Seúl, a los lados del abismo. A como quería llegar y estar, está en el Seúl, a los lados del abismo, dice. Es la prisión eterna de los ángeles caídos fue el abismo. Pero entonces su castigo es el Seúl, que es a los lados del abismo. O sea, es otro lugar. Es otro lugar. Isaías 14 y 16. Los que te vean te mirarán fijamente y te considerarán, diciendo, este es el hombre que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Pues ese será. Ese será. Y la verdad, te digo, hermano, no querrás conocerlo, mejor arrepiéntete. Limpia tus vestiduras. Porque aquí hay dos aguas nada más. O estás con Dios o estás con el otro. Y sinceramente no quisiéramos estar con el otro. Mejor con el Dios, quien nos hizo, nos creó, nos dio vida y vida en abundancia. Así lo comenta su palabra. Dice versículo 17, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió cárcel. Desde mi punto de vista, era un hombre era un hombre o un ángel caído que le gustaba la tortura, que le gustaba el que sintieran angustia, desolación, desesperación, todo lo malo. Y así hay hombres en la tierra que se les ha dado dirigir naciones y lo que hacen es torturar a su pueblo. Ahí tenemos a
el país de Irán. Ahí tenemos al país de Venezuela que lideraba Maduro, y que hay amnistía hoy con los presos políticos, que ya muchos han salido. Y le comento esto porque recientemente se dio a relucir un video donde hay un preso que se ve joven, se ve fuerte el señor, pero está dolorido. Se le acerca a su hija y le dice: papá, 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 soy tu hija. El hombre no la conocía, como que estaba ido, como que estaba drogado, como que quedó tocado. Y eso no es por el buen trato, eso es porque fue torturado, y quién sabe cuánto tiempo. Pero sus gobernadores, hablando iniquidad, pues, porque ya escuchaban ustedes lo que decía Maduro, que era un hijo de Dios, evangélico o cristiano, dice, y que hacía lo que Dios quería, cuando tras mano era corrupción, muerte y tortura. Hoy no sé qué le acontezca, pero cada quien tiene que recibir su paga de acuerdo a su obra. Así que estemos viviendo en gracia. Eso es mi exhorto. Isaías 14, 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos se hacen con honra, cada uno en su morada. Isaías 14, 19. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como ropa de muerto pasado a filo de espada, que descendieron al fondo de la fosa como cuerpos muertos, hollados. Dice Isaías 14, 20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrado jamás la descendencia de los malignos. Eso quiere decir que ni siquiera la tierra lo quiere acobijar, y que inclusive toda huella de maldad será borrada, y en el futuro no habrá descendientes de los malignos, ni uno. Dice el versículo 21, preparad matadero para sus hijos por la iniquidad de sus padres. No se levanten ni poseen la tierra, ni llenen de ciudad la paz del mundo. ¿Quiénes? Los malignos, los practicantes de maldad, los injustos, ¿sí? Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y borraré de Babilonia el nombre y los sobrevivientes, la descendencia y la potestad, dice Jehová Dios. Luego entonces no hay cavidad ya en esta tierra de ellos. Desaparecidos serán totalmente. Espero, iglesia, que hayamos entendido nuestro cometido, que es la guerra espiritual que se ha dado en los cielos, y que Miguel ha defendido de manera orgullosa contra las fuerzas de maldad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y que cumplió la palabra de Dios Todopoderoso, porque Dios nunca pierde, siempre gana. Luego entonces, como dice Efesios, vestidos con coraza de justicia, y sed fuerte contra las acechanzas del diablo,
porque el devorador, una vez que ha bajado, anda con gran furia buscando a quien destruir, porque su tiempo ya es corto y sabe que perderá. Luego entonces, yo le quiero dar gracias a todos ustedes por haber escuchado esta prédica. Espero haber llenado sus expectativas. Muchas gracias, y reciban también gracias de Dios Todopoderoso, quien los cuida, los guarda y nos protege, y sobre todo nos orienta, nos guía con sabiduría, ¿sí? Y si alguno tiene debilidad, porque vivimos en un cuerpo todavía corruptible, débil, hay que pedir oración al Dios Todopoderoso para que nos fortalezca. Gracias de todo corazón a ustedes. Y recomienden este video, por favor, porque necesitamos que más gente lo vea a fin de que seamos despertados. Muchas gracias.